Pero bueno, vamos a comenzar la clase. Eh, Acá presentemos pantalla. Y bueno, entonces, ya habíamos visto la guía de laboratorio número 5. Como les decía en la anterior sesión, eh, nosotros podemos sacar mucho provecho de lo que aprendimos en MOSFET y pasarlo a BJT. Sin embargo, pues siempre va a tener sus particularidades y pues lo que vamos a ver hoy es parte de esas particularidades. En el taller empezamos con una parte de caracterización y esta caracterización obviamente es, aunque pues obviamente se puede siempre extrapolar a lo de MOSFET, hay algunos conceptos que se podrían obtener de manera clara con esta configuración, que es la que se realiza para la caracterización del BJT. Ahora, en principio, yo les había comentado en la clase anterior que habían dos parámetros intrínsecos del BJT que debíamos tener en cuenta para el diseño de nuestros amplificadores. El primero, pues, no es muy usado, aunque cuando tenemos que mirar o ejecutar de manera muy precisa nuestros diseños es importante, que es la corriente de saturación, la cual pues depende de la referencia, obviamente. Corriente de saturación. Y bueno, esta, como les digo, no la vamos a, o bueno, para los diseños que nosotros realizamos acá no necesitamos una gran cantidad de exactitud, por lo tanto, pues podemos dejarla de un lado. Además que pues tenemos que considerar que al igual que la corriente de saturación de los diodos, esta corriente cambia respecto a la temperatura. Una de las características distintas del BJT comparado con el MOSFET es que el BJT es mucho más sensible a la temperatura, ¿vale? Bueno, además de la corriente de saturación tenemos el otro parámetro que es beta, el cual pues obviamente, como les he dicho, funciona, o bueno, es un parámetro que tenemos ante pues su funcionamiento en región activa, ¿sí? Esto lo que denota, este beta lo que denota es la relación entre corriente de colector y corriente de base. ¿Listo? Para cuando estamos en región de saturación, este beta es constante. Perdón, en región de saturación, no, en región activa. Ay, listo. Y tanto es considerado constante que pues nosotros eh, lo podemos medir muy fácilmente con el multímetro que nos prestaron. De hecho, si ustedes observan, en la parte de acá hay unos espacios como para poner un transistor. Discúlpenme, se me escapó y no alcancé a buscar a tiempo los transistores, no los encontré. Me mudé hace poquito, entonces los tengo como refundidos en un montón de cosas que todavía tengo por guardar. Pero en la parte de acá están justamente los espacios, justo para MOSFET de canal, o bueno, NPN o PNP, que son los homólogos de canal tipo P o tipo N del BJT. Entonces, pues podemos ubicar aquí, están las letras E de emisor, B de base y C de colector. Los ubicamos acá y lo medimos
utilizando la función HFE. Entonces, ahí podemos medir el beta del transistor, así de fácil. Bueno, entonces uno dirá, no, pues, bueno, la verdad que era. Comparado con MOSFET, que toca hacer un montón de cosas para medirlo, que toca hacer un montón de mediciones, pues esto es una berraquera. Bueno, sí, pero no. Sí, para las cuentas, realmente, si ustedes se ponen a ver las cuentas que uno tiene que hacer para los diseños, no, o sea, lo importante es que el beta sea grande o si no es grande, por lo menos tener una certeza de cuál es el beta que vamos a tener. ¿Sí? Si el beta es muy grande, no vamos, o sea, el funcionamiento va a ser muy próximo a lo que es el funcionamiento, o sea, a lo que es MOSFET, que prácticamente la corriente de colector es la misma que la de emisor, ¿sí? Pero, bueno, el pero de por qué las mediciones no son los, o sea, no son lo fácil que parecen, es que realmente el beta tiene una dependencia del voltaje colector emisor que se tenga en el aparatico, en el transistor. Entonces, es algo de lo que vamos a ver hoy en la caracterización. Normalmente se asume que el beta es constante, pero vamos a ver que no lo es del todo. ¿Listo? Bueno, para eso vamos a montar el circuito que aparece en el taller acá. Lo monto. Aquí le hice una leve modificación para ver un poco más de las regiones de saturación y región de corte. Bajé un poco esta resistencia, pero de resto está tal cual. ¿Listo? Aquí tengo un modelo eh, para lo que es el diodo 2N343904, en el cual ese valor beta es tal cual este que dice PF. ¿Listo? Para este es bastante grande. Bueno, vamos a ver que ahorita lo vamos a ver un poco más pequeño, pero es por una característica que no he podido diferenciar, es que bajé este modelo y estaba con muchos elementos y no sé por qué me registra un beta más pequeño, pero bueno, la cosa es que ustedes cuando vayan a diseñar tengan su modelo y cambien el beta dependiendo del beta que ustedes midan en su BJT. ¿Vale? Aquí está beta y está la corriente de saturación, IS. Pero bueno, vamos a probar esta configuración y vamos a ver los detalles que se pueden obtener a través de pues las gráficas que nos resultan. Entonces, tenemos en el eje X el valor de la resistencia en la base. Ese es el parámetro que va a cambiar. ¿Qué nos indica esto? Lo que estamos haciendo realmente es, ya que nosotros no tenemos una fuente de corriente acá, sino una fuente de voltaje, lo que vamos a estar es cambiando la corriente que nosotros aplicamos en la base. Obviamente, si esta resistencia es más grande, la corriente será más pequeña. Y si el valor de la resistencia es más pequeño, vamos a tener una corriente más grande. ¿Listo? ¿Qué tan grande? Bueno, vamos a verlo. Entonces le ponemos para ver la corriente de base. Bueno, esta figura que nos sale nos muestra que cuando hay resistencias muy pequeñas, vamos a tener una corriente cercana a los 100 miliamperios. Y luego vamos a tender a disminuir este valor, casi hasta cero.
Bueno, muy cercano a cero, no es totalmente cero, 0,2 miliamperios, es decir, 200 microamperios, no es despreciable, entonces, bueno, para que se tenga en cuenta. Ahora, según lo que habíamos visto antes, si el beta fuera constante, en este primer momento nosotros deberíamos ver, digamos, si este beta es de 400, aproximémoslo a 400, deberíamos ver una corriente en el colector de 40 amperios, ¿no? Entonces, ¿será esto verdad? ¿Será esto posible? Bueno, miremos. No, lamentablemente no. ¿Qué pasa? Miren que la corriente de colector va como a su propio comportamiento, o sea, realmente se comporta algo independiente a lo que es la corriente de base, pero uno diría, no que beta relacionaba a los dos y que ese beta era constante. Sí, pero no. ¿Qué pasa? El beta no es constante en todo el recorrido, o bueno, en todos los estados de este transistor. Más aún porque aquí no es que estemos asegurando que nuestro transistor esté en región activa. Puede estar en región de saturación, que ya sabemos que el BJT saturado no funciona correctamente como amplificador. Y también en estado de corte. Vamos a proceder a graficar beta, que simplemente lo que va a hacer es escribir pues corriente de colector sobre corriente de base. Y vamos a ver. Bueno, este es beta en función de la corriente, de la resistencia que estamos cambiando. Fíjense en una cosa. Aquí hay como dos estados distintos. Uno en el cual el beta sube, sube linealmente hasta cierto valor, hasta más o menos como 240, y luego se cambia su pendiente, igualmente aumenta, pero con una pendiente mucho más reducida, desde 240 a 270. Como les decía, no nos va a salir un valor de cercano a 400. Esto pues me toca revisarlo porque realmente como que lo saqué, no me di cuenta hasta ahorita. Bueno, hasta la clase pasada y no tuve tiempo para verificar. Pero el caso es que, bueno, más o menos para este transistor que estamos usando va a estar entre 240 y 270 el beta que nosotros vamos a usar. ¿Es constante? No, no es constante. No es constante ni en esta parte, ni en esta parte, mucho menos en la primera. Pero pues hay que simplemente, o sea, pues para cálculos uno simplifica que cuando tiene una pendiente muy grande es aproximadamente constante, porque como ya les he dicho, lo que importa es que el beta tenga un valor grande, más allá de cero, de 100, como para que los cálculos entre corriente de emisor y corriente de colector no sean tan distintos. Vamos a poner una nueva pizarra y listo. Entonces, analicemos esta imagen. Este punto de cambio lo que muestra es el momento en que nosotros pasamos de un estado a otro. Y pues tal cual lo que va a, a mostrar es el momento en que nosotros pasamos de de región de saturación con el BJT saturado a región activa. Entiendo si todavía pues el chip les dice, no, nosotros
trabajamos bien en saturación, ¿no? Bueno, eso es en MOSFET. En BJT, no. En BJT tenemos que trabajar en región activa. Es una cosa de nombres nomás. Pero, pues bueno, luego se van a adecuar. La idea es esta. En región activa, aunque el beta no es constante, realmente lo que busca, o sea, lo simplificamos considerándolo relativamente constante, ¿sí? En región de saturación, el beta sí o sí no va a ser constante. Por decirlo así, el beta máximo se logra es en región activa. Mientras el beta, o sea, beta, por ejemplo, de saturación, siempre va a ser menor a ese beta máximo, ¿sí? Porque ese beta es lineal. Acá lo vamos a considerar constante, aunque pues ya vimos que es solamente pues para simplificar. Casi. Ahora, ¿cuál beta vamos a medir aquí en nuestro multímetro? Bueno, en nuestro multímetro no vamos a tener la opción de escoger qué valor de voltaje colector emisor vamos a utilizar para medirlo. O sea, o sea, no vamos a saber el punto si lo vamos a, por ejemplo, eh, lo vamos a medir acá, en este punto, o en este otro punto, o en cuál punto. No vamos a saber si lo medimos en el 1, en el 2 o en el 3. Hay un aparato en el laboratorio de la universidad que sí permite discernir a partir del punto de polarización cuál es nuestro beta. Pero, pero como no tenemos algo así a la mano, pues entonces ni modo. Tendremos que sencillamente eh, pues resignarnos y decir, bueno, la aproximación es la mejor posible. ¿Qué pasó? Se está bloqueando. Un momento. Ok, era cosa de conexión, disculpen. Uy, no, está fallando esta vaina. Ok, bueno. Entonces, como no vamos a saber el punto, pues vamos a tener que lidiar con ese valor que nos dé. Sin embargo, pues sepan que si les varía un poco los cálculos es debido a esto, ¿sí? Eh, Hay una configuración, no les voy a decir cuál porque la idea es que lo sepan, lo repasen cuando tengan sus amplificadores. Hay una configuración en donde el beta no tiene tanta dependencia. Tienen que averiguar cuál es. El beta y la temperatura. ¿Listo? Bueno, pero entonces, ¿hasta acá alguna pregunta, muchachos? ¿Se entiende lo que quiero expresarles? Pongo que sí. Bueno, listo. Entonces, vamos a mirar esta simulación y ahora en función de el voltaje colector emisor. Ahora, vamos a diferenciar bien los, es lo que respecta a el cambio que se hace entre región de saturación y región activa. Como les decía, el beta va a depender del voltaje del colector. Si el voltaje del colector es más grande, el beta va a ser levemente más grande. De esta gráfica, ¿qué podemos obtener?
Vamos a tener una parte que es lineal, que es relativamente constante si ustedes lo miran, sí, o sea, si no hay un paso muy agresivo entre entre, no sé, 0,4 voltios, que está la subdivisión, no es tan agresivo el cambio, así que podríamos aproximar y podríamos decir es constante, dejémoslo constante como para simplificar. Pero pues aquí en esta parte sí se nota un verdadero cambio. ¿Qué pasa? Yo les había dicho anteriormente que el transistor BJT funcionaba tal cual como un diodo. Tenía un voltaje umbral a partir del cual pues cambiaba su estado. Ya no va a cambiar entre apagado y prendido, sino va a cambiar entre saturado o no saturado, es decir, en región activa. Y el límite es este. Vemos que para este BJT no está tal cual en 0,2 voltios, está más como en 2,70, 0,27 voltios, más o menos. Pero a partir de ese valor es que se va a empezar a, bueno, va a funcionar como nosotros lo queremos, relativamente constante. Entonces, pues esas condiciones, ya las había dicho antes, pero las repito, es para región activa vamos a necesitar que primero haya una corriente mayor a cero y segundo que nuestro voltaje colector emisor sea mayor a cierto umbral. Aproximadamente casi siempre es 2 o 2,5. Pero pues lo mejor es no estar cerca de esto porque evidenciamos que para este BJT es un poquito más alto. Entonces, bueno, la idea es no caer en esta parte, porque ya aquí es región de saturación. ¿Por qué se satura? Porque tiene mucha corriente en la base. Esa es la razón. Este elemento no es mágico. No es que porque yo le meto 100 miliamperios a un lado le va a salir mágicamente 400 veces esa corriente en el otro. No, llega hasta cierto punto y dice, yo de aquí ya no subo más, ya no puedo dar más corriente, lo siento, no puedo. Y no da más corriente. ¿Listo? Entonces, estos gráficos nos sirven para evidenciar las diferentes etapas, las diferentes regiones que tenemos en nuestro BJT. De hecho, también aquí podemos evidenciar la etapa de corte. Fíjense que en la línea no empieza desde el punto 00, empieza un poquito más allá. Lo que es antes de esto, eso es región de saturación. Región de corte, disculpen. No porque yo le aplique una corriente acá, pues es porque va a haber un flujo o sea, no es porque, no que yo le aplique cualquier corriente acá en la base, va a haber un flujo de corriente de colector. Va a tener que pasar cierto umbral, tal cual como en los diodos. ¿Mm? Y bueno, la idea es que nosotros siempre estemos en región activa y por tanto, pues para un buen funcionamiento debemos tener en cuenta estos detalles. Y más aún, pues la idea es que estemos alejados de ellos, porque pues entre más cercanos, más podemos estar o bueno, más cerca puede más, si no, bueno, si tenemos un punto de polarización que cumpla cabalidad de estos y lo alejamos un poco de esa región de saturación, podemos tener amplificaciones mayores. ¿Listo? Bueno, muchachos, repito, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Se entiende lo que se explica, la idea que se da acá? Bueno, supongo que sí. Listo. Bueno.
Tal cual como les digo siempre. La cosa no es evitar del todo los efectos que tienen estos dispositivos, los transistores, los diodos. Lo importante es saber que tiene, o bueno, que está sujeto a algunas eh, funcionalidades su, eh, dependiendo de su polarización, de su alimentación, ¿sí? O sea, hay algunos efectos que uno no puede quitar, pero lo importante es estar consciente de que existen. En dado caso, pues para saber cómo manejarlos. Bueno, vamos a continuar con otro detalle que me pareció importante recalcar, puesto que es un punto en donde la mayoría de personas que están empezando a diseñar con BJT y que antes habían diseñado con MOSFET, tal vez siempre se frenan en esa parte porque como que no saben manejar una cosa con la otra, ¿sí? Y es del hecho que, pues, bueno, eh, nosotros en MOSFET controlábamos de manera muy fácil, es decir, nuestro control de la corriente de drain, como la variable, como, bueno, el parámetro eléctrico más importante en la polarización, se hacía a partir de, de nuestro voltaje de gate. Como yo les decía antes, el MOSFET funciona a partir de campo eléctrico, de voltaje. Su variable de control, la variable de control de la corriente es el voltaje. Y pues el de la corriente, perdón, del BJT va a ser la corriente. Entonces vamos a tener que la corriente de colector va a ser beta veces la corriente de base. ¿Mm? Aquí nuestra variable de control es la corriente. Bueno, pues en MOSFET nosotros llegábamos con una polarización estándar, es decir, una que tiene cuatro resistencias. Lo que llegábamos era a decir, bueno, nosotros diseñamos, tenemos un BDD, diseñamos las resistencias de drain y de source para que aquí haya un voltaje determinado bueno, ya teniendo un voltaje de source, a partir de eso teníamos que cuadrar un voltaje de gate para que pues el voltaje gate source que nosotros escogiéramos fuera efectivamente el que nosotros necesitamos para tener una corriente de drain, ¿sí? O sea, si nosotros diseñamos con 10 miliamperios, por ejemplo, pues teníamos que necesitar un voltaje de más o menos 1.5, bueno, dependiendo de nuestros parámetros. Teníamos que asegurar este voltaje para que efectivamente se cumpliera esta corriente. Eh, si lo extrapolamos al ejemplo de la llave, pues habríamos cierta, abríamos hasta cierto punto la llave para tener cierta cantidad de agua, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en el BJT? En el BJT la configuración estándar no permite pues tener una variable de control tan sencilla. ¿Por qué? Porque como ya les he dicho antes, la corriente de base es la que efectúa el control de la corriente de colector. Y lo que pasa con esto es que nosotros ya no podemos simplemente decir, bueno, tal cual como hacíamos acá, bueno, vamos a hacer un divisor de tensión que nos permita tener cierto valor de voltaje en RGate 1 y ya, porque pues o sea, aquí no pasa corriente,
Entonces, hacíamos un divisor de tensión, aseguramos el voltaje de gate y ya, paré de contar, listo. Esto podía ser desde kiloohmios hasta megas, ¿m? Según lo que nosotros le poníamos. Ahora es diferente, ¿por qué? Porque nosotros o sea, tenemos que controlar a partir de la corriente. Entonces, no podemos simplemente decir, bueno, ponemos unas resistencias de, no sé, de 10 megas para asegurar que tenga una impedancia de entrada grande y ya. No, nosotros tenemos que saber cómo vamos a hacer para que esta partecita que pongo acá, que pongo como en naranja, entregue cierta cantidad de voltaje. Y ciertamente, pues, no solo de esta, bueno, uy, perdón, de esta partecita eh, tiene que tener ciertas resistencias para que efectivamente sí podamos hacer que se entregue la corriente que nosotros deseamos. Pero bueno, ¿cómo hacemos para que este problema nos resulte más sencillo? Porque si lo vamos a pensar así, si vamos a resolver un circuito, créanme que no resulta tan fácil decir como, bueno, entonces, ¿qué hago acá? ¿Qué hago acá? ¿Qué valor tengo acá? Más allá de que esto casi siempre es 0.7, no sé cómo relacionar las variables acá, o por lo menos cuando estoy diseñando me resulta aún más complicado relacionar qué resistencias tengo que poner acá justamente para que me dé un voltaje adecuado y para que me dé una corriente de base que asegure una cierto valor de corriente de colector. ¿Mm? Entonces, bueno, lo que vamos a ver es eh, un equivalente. Vamos a hacer un equivalente Thevenin que nos va a permitir hallar algunas relaciones que nos van a facilitar la vida en cuanto necesitemos hacer ciertos cálculos. ¿Listo? Bueno, entonces, si esta parte depende que nosotros tengamos cierto valor de corriente de base, lo que podemos hacer es decir, bueno, esta parte, si nosotros la viéramos de aquí para acá, debe tener cierto voltaje, debe aplicar cierto voltaje y debe tener una cierta resistencia para que a partir de estos dos valores pues tengamos una corriente. Simplemente lo que vamos a decir es que esto se puede resumir de otra manera, tal cual como resumíamos al hacer equivalentes Thevenin. Entonces, ¿cómo sería el equivalente Thevenin de esta? Bueno, entonces tenemos que hallar un voltaje de Thevenin entre este punto y tierra y una resistencia equivalente. La resistencia equivalente es sencilla, porque pues se nos dice en la teoría que para hallar una resistencia Thevenin lo que tenemos que hacer es apagar las fuentes en DC. Si apagamos esta fuente, las dos resistencias quedan entre este nodo y tierra. Y por lo tanto, pues la resistencia equivalente es el paralelo de las resistencias de base. Que lo vamos a poner de una acá ya expresado como un paralelo. Listo, ya resolvimos el tema de la resistencia equivalente. Ahora vamos a tener que mirar lo de la resistencia TV. Bueno, ¿qué pasa? Perdón, del voltaje TV. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es decir, bueno,
Este voltaje que hay aquí presente, ¿cómo se saca? Bueno, si vemos el circuito así, lo que observamos es que simplemente es un divisor de tensión. Es decir, que el voltaje equivalente está dado por el voltaje total multiplicado por la resistencia en donde recae sobre el total de la resistencia que hay en el circuito. Un divisor de tensión sencillo. Pongámoslo de esta manera. Listo. Ahora, notemos una cosa. En ambas ecuaciones, lo que obtenemos eh, es algo muy parecido entre ellos, ¿sí? O sea, bueno, vamos a tener un equivalente de esta manera, conectado a nuestro circuito. Pero bueno, entonces, ¿cómo hallamos estos valores o cómo hacemos para relacionarlos de manera muy fácil? Bueno, lo hacemos a través de la unión de estas dos funciones, de estas dos ecuaciones. Lo que vamos a ver es que esta parte es idéntica a esta parte. Entonces, si nosotros decimos que eh, el voltaje Thevenin es igual a VSC multiplicado por la resistencia equivalente sobre la resistencia de base número 2. ¿Se entiende cómo es este reemplazo? Pues bueno, pasé este a dividir acá y ya. Listo. Ahora tenemos una relación que nos puede servir para hallar las resistencias que tenemos que poner acá. Y vamos a ver que si nosotros hacemos el equivalente, o sea, reemplazamos este circuito con este de acá, nos va a quedar muy fácil hacer cuentas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hallar el valor que debe tener esta resistencia y este valor de voltaje, pues lo que tenemos que hacer es decir, el voltaje equivalente, bueno, hacemos esta malla, decimos el voltaje equivalente es igual a la corriente de base, esta corriente, multiplicado por la resistencia Thevenin, más, decimos que entre este punto y este punto hay 0,7, más la corriente, vamos a poner que la corriente de emisor es muy cercana a la de colector, entonces pues vamos a decir que IC multiplicado por RE. Y bueno, juntando esta expresión 1 con esta expresión 2, vamos a poder hallar, o bueno, vamos a poder resolver qué valores yo necesito, por ejemplo, de eh, resistencia, resistencia Thevenin y voltaje Thevenin, ¿sí? Para como cumplir este equivalente, por decirlo así. Lo importante de acá, de esta comprobación, es que ustedes puedan utilizar estas fórmulas para diseñar, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, en el diseño nosotros ya vamos a tener corriente de colector, vamos a tener corriente de base, vamos a irla señalando acá. Esto ya lo tenemos. Esto ya, bueno, esto ya está.
La resistencia de emisor pues también. Recordemos que en el diseño pues la mayoría se diseña acá y pues luego se hace lo de atrás. Bueno, ya tenemos la corriente, tenemos estos datos, nos falta resistencia Thevenin, perdón, voltaje Thevenin y resistencia Thevenin. De acá, de esta ecuación, ya tenemos esto y podemos decir que, por ejemplo, que queremos que nuestra resistencia de base, esto es un supuesto, pero podemos decir que nuestra resistencia de base sea, no sé, de 10K. Y pues bueno, uniendo estas dos ecuaciones, ya podemos hallar cuánto tiene que ser la resistencia equivalente y cuánto es el voltaje en este nodo. ¿Sí? ¿Y eso para qué nos va a servir? Bueno, porque nosotros ya tendríamos resistencia de colector, resistencia de emisor, resistencia de base 2. Podríamos hallar la resistencia de base 1. ¿Cómo? Pues sencillo. Tenemos la resistencia eh, la resistencia equivalente y tenemos RB2. Basta hacer lo que hacíamos en MOSFET. Suponíamos una para hallar la otra. Lo mismo acá. Ya tenemos el supuesto de una. Tenemos cuánto debería ser el equivalente. A partir de estas dos, pues no, vamos a hallar el valor de la resistencia de base. Entonces, creo que visionar este proceso es mucho más útil pues cuando ya ustedes estén empezando. Pero me interesa que de una vez sepan que nosotros podemos utilizar, a partir de sacar estas dos fórmulas, podemos hallar sencillamente los valores que necesitamos para nuestros diseños, lo cual nos permite hacer el diseño mucho más sencillo y mucho más similar al que hacíamos en MOSFET, en donde el cual nosotros solamente teníamos que escoger una corriente de una resistencia y utilizarlo para asegurar cierto valor de voltaje. Y así salía nuestra resistencia de base 2. O sea, suponíamos una para hallar la otra. Entonces, muchachos, tendrían que ustedes empezar a mirar el detalle. Empezar a aplicar esto. Pero de pronto algo de dónde salen las cosas no se entiende o es claro de dónde salen estas ecuaciones y para qué las planteo. ¿Está claro eso? Sí, bro. Ok, listo. Bueno, perfecto. Como les digo, es cosa de visionarlo, pues ya para ya luego utilizarlo. ¿Listo? Esto que esta clasecita pues queda para la posteridad, que lo revisionen en cuanto ya se vean que el diseño se vuelve un poquito complicado, pero sepan que pues no es nada del otro mundo. ¿Listo? Bueno, muchachos, vamos a proceder con la parte de dudas. Entonces, bueno, ustedes me dirán, muchachos, qué dudas tienen del taller número 4, el cual, como recordarán, se entrega este viernes. Sí, profe, yo tengo una duda ahí. Porque, porque bueno, me dicen que, bueno, dice que comprobar lo de la impedancia de entrada y salida bueno, pues del diseño, pero me imagino que eso comprobaciones con
alguna configuración o hacer algo en el simulador, pero no estoy muy seguro. ¿Y cómo se haría eso? Dice específicamente probar. No, no sabía eso. Ah, Aquí está, determinen los siguientes parámetros. Eh, en alguna parte de abajo dice comprobar. Ah, sí, en la parte de simulación, no previo, sino en la parte de simulación, dice como comprobar ganancia, comprobar impedancia de salida, impedancia de entrada, pero entonces no, ni idea. Ok. Ah, en simulación. Ok, Sí, en el 4 de simulación. vale. Bueno. Pues como tal, si ven en o sea, de pronto se me pasó esto de la comprobación, como tal en la rúbrica no está. Pero pues bueno, chévere que puedan de una vez, eh, o bueno, que sepan cómo hacer. Realmente la forma de hacerlo es a partir eh, pues, de la misma simulación, ¿sí? Tal cual como la ganancia se puede comprobar midiendo voltaje de entrada sobre voltaje de salida. Lo mismo pasa acá. Lo pueden comprobar eh, midiendo en eh, su amplificador, tanto, bueno, midiendo. Los pasos para comprobarlo pues van a ser los siguientes. Entonces, en primer momento, en primera instancia vamos a ver la impedancia de entrada. O bueno, no, veamos la impedancia de salida en principio. Bueno, nosotros vamos a tener un amplificador de esta manera. Digamos que tenemos nuestro amplificador acá, ¿no? Y vamos a tener al final una resistencia de carga. Bueno, ¿qué pasa? Aquí dentro nosotros decíamos que podíamos sintetizar todo lo que había dentro únicamente sabiendo los parámetros de impedancia de entrada, impedancia de salida y ganancia. Entonces, si hacemos el esquema completico, más grande, tenemos algo de esta índole, ¿sí? Tenemos algo de esta manera. Ahora, ¿cómo si esto es una representación, yo averiguo este valor y este valor? Bueno, lo voy a hacer a partir de cambiar la resistencia. Bueno, en principio, pues, para Zout vamos a cambiar la resistencia de carga en dos diferentes pasos. Primero, la resistencia de carga. Esta resistencia de carga vamos a cambiarla ya sea por una resistencia muy grande o por simplemente no dejamos una resistencia. Vamos a pongamos un valor de 100K o un mega, por decirlo así. En donde vamos a hallar cuánto sería el voltaje de salida con este valor. Digamos, por ejemplo, que es 100. Listo. Entonces, primer paso, RL que tienda al infinito. Segundo paso, una RL cercana al valor Zout
teórico. Al hacer esto, si ponemos un ZAU, o sea, si ponemos un RL muy parecido a ZAU, lo que vamos a hacer es un divisor de tensión. Este voltaje que hay acá, AB, BX, va a quedar dividido. Y lo que vamos a tener a la salida es un valor cercano a la mitad. Sí, efectivamente, esa impedancia de salida teórica es la es realmente pues la que nosotros esperamos. ¿Por qué? Porque aquí, como les digo, se crea un divisor de tensión. Aquí vamos a poder solamente obtener de del total de lo que se amplifica, vamos a poder obtener solamente la mitad. ¿Y por qué vamos a obtener solamente la mitad? Porque vamos a ver, vamos a intencionalmente dividir esta tensión para verificar que efectivamente esta es igual a esta, o por lo menos muy cercano. ¿Mm? Miremoslo acá. Entonces, uy, aquí lo tengo exageradamente grande, disculpen. 0.5. Listo. Entonces, vamos a medirlo con una resistencia exageradamente grande. Listo. El valor pico está en 470 milivoltios. Listo. Ahora vamos a verificar con una impedancia eh, una impedancia de salida cercana a la teórica. A ver, es que tengo los cálculos por acá. Ok. A ver, déjenme como breve cálculo. Gm es bueno, 1 sobre 80. No, 1 dividido 0.08944. Más o menos el valor está en 11 ohmios de la impedancia de salida. Entonces vamos a ponerle una impedancia de salida cercana a 11 ohmios. Y vamos a ver qué pasa. Listo. Entonces, ¿hasta qué valor nos llega? Nos llega únicamente hasta 225. Que si no es la mitad es muy cercano. ¿Sí? Ya tendríamos que llegar a ver, pues, por ejemplo, claro, entonces si esta resistencia que yo le puse acá, bueno, teníamos Vout, 1 mega,
es igual a 470 y Bout con 11 es igual a 225. Entonces, es un divisor de tensión sencillo, pues ah, 225, entonces en el otro lado se quedaron 245, ¿no? ¿Sí? 245 milivoltios. Entonces, si 225 es con 11 ohmios, ¿cuánto será esta? Bueno, pues creo que con esta regla de 3 basta. Un momento, qué pena. Tengo la calculadora descargada. 11 dividido. Ok, me dicen que me dan los cálculos que es aproximadamente 11,97 ohms. Bueno, muy cercano. Y pues ahí podemos evidenciar efectivamente que si nuestros cálculos son correctos y nuestra impedancia de salida es efectivamente esa. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acá de cómo hallar la impedancia de salida o quedó claro? No, profe, hasta ahí, claro. Listo. Bien, bien. Bueno, vamos con la impedancia de entrada, el cual es un concepto totalmente similar. Ah, bajo este mismo esquema, pues la impedancia de entrada podría medirse a partir de, pues, ver, ah, copiemos esto, para no tener que hacer otro esquemita. Ah, no, bueno, este mismo esquema lo podemos utilizar mirando que, por ejemplo, si nosotros, bueno, normalmente esta resistencia del generador es lo suficiente pequeña, suficientemente pequeña para ser despreciable en comparación con la impedancia de entrada. Entonces, lo primero que vamos a hacer para la medición es medir cuánto es el voltaje, o ya sea el voltaje de salida o el voltaje en este punto, cuando sabemos que Zin es mucho, mucho más grande que Rsic. Vamos a medir ese valor, como para medir cuánto es el voltaje que está entrando. Si esta condición se cumple, por ejemplo, si estamos aplicando 100 milivoltios, pues aquí justamente vamos a ver 100 milivoltios. ¿Sí? Ahora, bueno, y si aquí la ganancia es de 1 o la ganancia es de 6, bueno, aquí vamos a ver también reflejado. Si digamos que la ganancia es de 6, vamos a ver 600 milivoltios. Podemos verlo tanto acá como acá. Algunas veces es difícil medirlo acá y resulta más cómodo a la salida. Pero bueno, es según los gustos. Listo. Ahora
Tal cual como en el anterior procedimiento, vamos a mirar cómo sería esto si en vez de tener solo una resistencia en serie a la impedancia de entrada, si en vez de tener solamente una resistencia muy pequeña, tenemos otra resistencia, que es esta que yo voy a subrayar acá. Esta resistencia la vamos a incorporar, la vamos a meter. Podemos llamarla RP, resistencia de prueba, bueno, lo que sea. La idea es, de nuevo, dividir el voltaje que recae sobre esta impedancia. Dividirlo a la mitad. Entonces, ya que no sean 100 los que recaen acá, sino que sean 50. De tal manera que a partir del divisor nosotros podamos saber cuánto es el valor de esta resistencia. Vamos a saber que RP, si nosotros hacemos los cálculos, vamos a ponerla muy similar a la impedancia de entrada teórica para verificar que efectivamente nosotros estemos dividiendo la mitad del voltaje, tal cual como lo hicimos anteriormente. Si estamos midiendo acá, pues vamos a medir en este punto 50 milivoltios, ¿listo? Si estamos viendo la salida, pues vamos a notar que ya no se amplifican hasta 600 milivoltios, sino hasta 300. No es que haya bajado la, la ganancia, no, es que se recibe menos voltaje. Entonces, así es la forma en que podemos saber cuánto es la impedancia de entrada. Sí, tal cual, es la misma teoría, dividir el voltaje. ¿Listo, muchachos? ¿Quedó claro? Sí, señor, gracias, profe. Listo, perfecto. Bueno, muchachos, más dudas, más inquietudes. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿Cosa adicional que les falte para terminar su taller? ¿O estáis también? Bueno, supongo que están bien ahí. Bueno, entonces, muchachos, en las otras sesiones de este día, el 26, que ya están subidas a YouTube, eh, encontrarán algunas dudas adicionales en dado caso que tengan, por ejemplo, preguntas acerca de lo que es pequeña señal. ¿Sí? Si no se lo han preguntado ahorita, de pronto lleguen al punto en que se lo cuestionen. Van a poder verlo en, en, en esos videos. Además de otras dudas bastante interesantes. ¿Vale? Am, sí, pues si les surgen dudas adicionales, ya saben, el miércoles pueden tener una chance de 4 a 6. Vamos a hacer también sesión de dudas. Y bueno, adicionalmente en el foro o en el correo pueden realizarme las dudas. Pues no justamente el viernes, pero bueno, antes de eso. ¿Listo? Entonces, nada, muchachos, si no es más, espero que les vaya muy bien con esa finalización del taller, que entreguen a tiempo, recuerden, el viernes. Y bueno, nada, muchachos, dejamos hasta aquí la clase. Muchas gracias, que tengan un buen fin de tarde y una buena semana.
Muchas gracias, profe. Muchas Hasta gracias, luego. profe. Hasta luego. Listo, vale, gracias muchachos. Uy, ya empezó el Strober. Bueno, nos vemos.